Bien, hola, buenas tardes, eh, profesor Héctor y por supuesto Mario. Eh, bueno, Me faltaba a mí entregar esta presentación que trata justamente de un paper referente a lo que son los polímeros, ya en el cual el profesor justamente lo entregó, este que están observando ahora, este paper en el cual teníamos que realizar un estudio, ya, y explicarlo por supuesto con otras palabras para poder tratar de entender más o menos en qué consistía, digamos, esta experiencia, ¿ya? Tanto en sus objetivos, su introducción, su método experimental, tanto también con respecto a lo que eran sus resultados, algunas gráficas y, por supuesto, a la conclusión final que se llegó, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Esta presentación, según el paper, trata justamente del estudio de la sensibilidad a la velocidad de formación en polietileno de alta densidad y polipropilenos. ¿Ya? El objetivo de este estudio, para ir enfocándolo un poco más, por supuesto, más o menos cómo era el paper, era analizar la influencia de la velocidad de formación en las propiedades mecánicas y los mecanismos de deformación de estos materiales, junto con los cambios microestructurales que ocurren durante la deformación plástica donde, a modo de abstracto, obviamente se obtuvieron resultados claves, como primero el índice de sensibilidad de la velocidad de formación, la jerarquía con respecto a la sensibilidad, donde se obtenían tres materiales en los cuales el HDPE era mayor con respecto al PP, y en este caso, y mayor que el IPP, que ahí después los vamos justamente a descifrar qué es lo que significan estos diferentes materiales según estas siglas, ¿ya? Pero dentro de estos resultados claves, esto significaba que el HDPE es el material que más se deforma bajo cargas rápidas, mientras que el IPP es el más resistente. ¿Ya? Otro punto que se encontró como un resultado clave fue el mecanismo de formación y fractura. ¿En qué sentido? Con respecto a lo que es el HDPE, fue respecto a la fibrilación y el trace trading, que son las formaciones de microfibras, fibrillas, en este caso de microgrietas llamadas traces, donde eso significa que existe una mayor ductilidad y capacidad para absorber energía antes de romperse. Con respecto al PP y el IPP, que son los polipropilenos, dominan el crazy tearing y la fractura frágil. ¿Esto qué significa? Que el IPP en particular muestra una deformación plástica limitada y una fractura más súbita, ¿ya? Y como tercer punto, la relación entre microestructura y comportamiento mecánico hablaba de la sensibilidad a la velocidad de formación. Está directamente relacionada y asociada a los procesos micromecánicos, como por ejemplo la organización de fibrillas, la formación de craces y el tipo de fractura observada. Las aplicaciones prácticas, según la selección de materiales, los hallazgos permitieron elegir, por ejemplo, polímeros según su respuesta a cargas dinámicas, ya sea por impacto o tracción rápida. En el caso del HDPE, el ideal para aplicaciones que requieren ductilidad, como por ejemplo los envases, lo flexible, las tuberías. En el caso del IPP, adecuado para componentes rígidos, donde la resistencia prima sobre la deformación. La innovación en diseño es comprender que estos mecanismos ayudan a optimizar polímetros para uso específico, mejorando su rendimiento en condiciones reales. Y finalmente, el paper eh, tenía una conclusión en el cual el estudio demostraba que el índice de sensibilidad a la velocidad de formación es un parámetro crítico para predecir el comportamiento de los polímetros con respecto a los resultados que subrayan diferencias claves entre los materiales analizados, vinculando su microestructura con su respuesta mecánica bajo distintas condiciones de carga. Yéndolo a desglosar un poquito más en detalle lo que justamente era el paper, vamos a ir a lo que es los objetivos y con respecto, por supuesto, a los puntos que trataba la introducción de este paper y por qué significó el estudio de este paper. Bueno, como introducción se asociaron aproximadamente entre 5 o 6 elementos, donde vamos a partir con el contexto y la relevancia de este estudio. El creciente uso de materiales poliméricos semicristalinos, como el polietileno y el polipropileno, en aplicaciones de ingeniería que requieren estructuras ligeras, señala que las propiedades mecánicas, los mecanismos de deformación de estos materiales dependen críticamente de la velocidad de formación aplicada, ¿ya? Y en condiciones reales, los polímeros están sujetos a cargas dinámicas,
por ejemplo, impactos, tensiones rápidas, lo que hace esencial estudiar su comportamiento bajo distintas velocidades de deformación. Otro punto fueron los desafíos en la caracterización de estos polímeros. Al analizar la deformación plástica en polímeros es complejo debido a la inhomogeneidad de la deformación y a la sensibilidad térmica. En el caso de la inhomogeneidad de la deformación, existían fenómenos como el necking, ya, que son estrechamientos localizados que distorsionan las curvas de tensión de formación convencionales, dificultando la comparación entre materiales. Y respecto a la sensibilidad térmica, la energía disipada ya durante la deformación plástica genera calor, afectando más el comportamiento en altas velocidades, como las condiciones adiabáticas, donde el calor en este caso es cero, que en bajas velocidades condiciones son isotérmicas. ¿Ya? Con respecto a otro punto, también se asoció en este estudio, en este paper, un tema relacionado con respecto a lo que era la parte de teoría, de donde se sacó un poco de información para poderlo contrarrestar y, por supuesto, asociarlo a lo que se quería en este caso con el contexto, como la problemática, para poder buscar algún sistema de comparación. Y en este caso, como fundamento teórico, se eligieron el índice de sensibilidad de la deformación, de la velocidad de deformación, que está asignada como la letra M, como un parámetro que cuantifica cómo el esfuerzo de fluencia varía con la velocidad de formación. Valores altos de, en este caso, de M indican una mayor ductilidad. ¿Ya? Ese es un punto súper importante. Y con respecto a otro punto, para comparación, es utilizar la ecuación de Eyring, ya que es un modelo teórico que relaciona el esfuerzo de fluencia con la velocidad de formación y la temperatura, destacando el rol del volumen de activación, que va asociado a la movilidad de las cadenas poliméricas. ¿Ya? Otro punto importante son los antecedentes y los vacíos de conocimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se revisan ciertos hallazgos previos sobre la microestructura de polímetros durante la deformación. Llámese, por ejemplo, las técnicas de microestructura electrónica y dispersión de rayos X, donde han revelado cómo las esferulitas, ya que son estructuras cristalinas, se transforman en fibrillas orientadas durante el níquel. Otro punto es el estudio con microscopía de fuerza atómica, el AFM, que muestran que el HDP desarrolla fibrillas alineadas, mientras que el PP, que es un polietileno, presenta fracturas irregulares, ¿ya? Otro vacío identificado, que es la falta de estudios comparativos, que son sistemáticos sobre la sensibilidad a la velocidad de formación, ya sea en el HDPE, el PP y el IPP, ¿ya? Y su correlación con los mecanismos de fractura. En pocas palabras, no había más que todo una información que nos pudiera acotar por lo menos qué, qué variable o qué parámetro podríamos utilizar para poder hacer esta comparación, ¿ya? Con respecto a estos materiales y así detectar si existe o no existe correlación con respecto a la velocidad de formación entre estos elementos. Bueno, entonces como punto y objetivo del trabajo, el estudio busca comparar el índice de sensibilidad a la velocidad de formación en HDPE, el PP y el IPP. Otro punto es analizar la evolución microestructural durante la etapa de formación plástica, antes del necking, durante el necking y el post-necking, ¿ya? Y otro punto es relacionar los valores de M con los mecanismos de formación y fractura observados, ya sea en la fibrilación o el Grace theory. Y por supuesto, con respecto a la contribución del estudio, la investigación va a proporcionar datos cuantitativos sobre la dependencia de la velocidad de formación en polímeros comunes o con las correlaciones entre microestructuras y propiedades mecánicas útiles que van a ser usadas para el diseño de material en aplicaciones específicas, ya sea, por ejemplo, en empaque, componentes automotrices, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, es importante entender que la sensibilidad a la velocidad de formación es esencial para predecir, primero, el rendimiento mecánico de polímetro en condiciones dinámicas y otro punto es optimizar su uso en aplicaciones industriales donde las cargas varían en velocidad y magnitud. Pasando ahora al punto de cómo se desarrolló esta experiencia, el estudio combinó ensayos mecánicos a diferentes velocidades con análisis estructurales para correlacionar el comportamiento mecánico con los mecanismos de formación en los tres polímetros. Esto permitió entender cómo la velocidad de formación influye en su resistencia, ductilidad y modo de fractura. Acá, como dije anteriormente, los materiales utilizados fueron tres materiales, que fue el polietileno de alta densidad, que es el HDPE, después el polipropileno homopolímero, que es el PP, y el polipropileno homopolímero de altamente isotáctico, ya que es el IPP.
De ahora en adelante vamos a ir asociando con respecto a las siglas para poder ir entendiéndolo, ya sea con respecto a lo que es el HDPE, el PP y el IPP, ¿ya? Las propiedades físicas y mecánicas de estos materiales, como grado de cristalidad, el módulo de tensión y el esfuerzo de fluencia, van resumidos en lo que se aprecia en la tabla siguiente. Con respecto al método experimental, las preparaciones en las probetas. Las probetas de tensión se fabricaron mediante moldeo por inyección, siguiendo el estándar ACTM D638. El eje longitudinal de las probetas coincidió con la dirección de moldeo para garantizar la consistencia con respecto a las pruebas. ¿Ya? El ensayo de tracción uniaxial se realizaron pruebas de tensión en una máquina de ensayos de MTS 210 a 20 grados Celsius, específicamente 293 Kelvin. Se utilizaron diferentes velocidades de desplazamiento desde 0.25 hasta 380 milímetros por minuto, ya para evaluar el efecto de la velocidad de deformación. Se empleó un extensómetro de 25 milímetros para medir la deformación longitudinal dentro de la longitud de calibre, que son 50.8 milímetros. Y se aseguró una alineación perfecta de las probetas para evitar deslizamientos en los agarres. Con respecto al análisis de microestructura, la postdeformación, después de la deformación se cortaron secciones en las probetas en diferentes etapas de deformación, antes y después de la influencia durante el necking y en la zona de fractura. Se examinó la evolución microestructural mediante microscopía electrónica de barrido SEM y la microscopía de fuerza atómica. Desarrollando un poquito estos términos, en el caso del SEM, fue para analizar las fracturas y mecanismos de deformación, como fibrilación, el Kreis-Steyring y la fractura frágil. Y referente a la AFM, fueron estudios previos para observar cambios a nivel molecular, donde se analizan, en este caso, la anilación de fibrillas y la formación de micronex, etc. Con respecto a los parámetros evaluados, lo que se evaluó fue lo que se había planteado en este caso en el objetivo. Ya el índice de sensibilidad de la velocidad de formación, que es la letra M, se calculó a partir de la pendiente de la gráfica del logaritmo natural de tensión real versus el logaritmo natural de la velocidad de deformación. El volumen de activación se determinó mediante la ecuación de Eyring, ya relacionando el esfuerzo de fluencia con la velocidad de deformación y la temperatura, como muestra específicamente acá la ecuación. Y los mecanismos de fractura se clasificaron según su observación microscópica, según el mecanismo de fibrilación con respecto al HDP como polímero y sus características, que fueron la fractura dúctil como formación de fibras alargadas. Como mecanismo, el Kreis-Steyring, que fue utilizado para el polipropileno, homopolímero, ¿ya? Con fractura semidúctil con creises que se desgarran. Y como mecanismo, en la fractura frágil para el IPP, ya con rotura súbita sin deformación plástica visible. Acá, como se puede observar en las gráficas, estamos viendo cómo se va comportando ya como resultado después de esta experiencia, ¿ya? Y se va discutiendo justamente cómo se va comportando las curvas de tensión versus la deformación, donde acá podemos resumir que el HDP tiene una mayor ductilidad, ¿ya? Con respecto al polietileno, en este caso la deformación intermedia, el polipropileno, perdón, el PP, tiene esa deformación intermedia y por supuesto el IPP se considera un poco más frágil. Con la dependencia de la velocidad de formación, acá según esta gráfica, también podemos concluir lo siguiente, que el esfuerzo de fluencia aumentó con la velocidad de formación en los tres materiales. La relación siguió según lo que decía la ecuación de Eyring, indicando un único mecanismo de activación para el flujo plástico, ¿ya? Y los volúmenes de activación fueron similares, aproximadamente entre 2.5 a 2.9, ¿ya? Sugiriendo que la deformación involucra segmentos de cadenas poliméricas. Con respecto a la ecuación de Eyring y los mecanismos de fluencia, la dependencia con respecto a lo que era la fluencia y con respecto a la velocidad de formación, sigue a la ecuación de Eyring, ¿ya? Los volúmenes de activación fueron similares entre 2.5 y 2.94, ¿ya? Para los tres polímetros, indicando que la deformación involucra el movimiento cooperativo de segmentos en cadenas poliméricas, como habíamos dicho anteriormente. Otro punto que también se evaluó y se sacó un resultado fue con respecto al índice de sensibilidad, ya respecto a lo que era la pendiente. El HDPE arrojó que fue alto,
ya entre 0,11 a 0,05, con una mayor resistencia al necking y ductilidad. El PP, en este caso, fue intermedio, entre 0,04 yendo o tendiendo a 0,01, con una transición a fractura semidúctil. Y en el más bajo, en este caso, fue el IPP, donde tuvo esta pendiente con un predominio de fractura frágil entre 0,02 tendiendo hacia un 0,004. Con la correlación mixtura en propiedades, el HDPE de alta cristalidad fue de un 69%, aproximadamente más la formación de fibrillas, ya que fue también alto, producto justamente con la pendiente que se calculó, y eso produjo que fuese mucho más dúctil. Pero en el caso de lo que era los polipropilenos, que es el PP y el IPP, fue de menor cristalizidad, entre un 46 y un 59%, más los crisis. Y además también podemos decir que es bajo su pendiente, entonces por lo tanto su fractura es menos dúctil, ¿ya? Y por lo tanto mucho más frágil. Como un resumen de respecto a los resultados y la discusión, entonces logramos, digamos, con esta experiencia sacar tres puntos importantes. Primero, que la velocidad de formación aumenta el esfuerzo de fluencia, ¿ya? El índice con respecto a lo que era la pendiente, según lo que era la sensibilidad de la velocidad de formación, determina la ductilidad y la resistencia al necking. Y la microestructura con respecto a lo que era fibrilación versus los crisis. O sea, esta experiencia nos sirvieron para detectar estos tres puntos. Otro punto importante es la progresión de la deformación con respecto a lo que pasaba con el HDPE. La evolución microestructural se divide en tres etapas claves, ¿ya? Y esto fue ordenado justamente en lo que indicaba el paper, que era un poquito más ampliado, y acá lo resumí un poco. Como punto A, el régimen de baja deformación, que es el antes del necking, ¿ya? Las características observadas fueron dos puntos importantes: la formación de cuñas, en este caso que son los wedges, y los surcos longitudinales. Explicando un poquito, bueno, la formación de los wedges son las microgrietas en forma de cuña paralelas en dirección de tensión, y los surcos longitudinales son pequeñas crestas perpendiculares a la tensión, como se muestra acá en la fotografía que se ve hacia el lado derecho. Como interpretación, podemos indicar que las cuñas, en este caso, son indicadores de ductilidad y aparecen primero en la región central de la probeta, donde la tensión es máxima, ¿ya? Y las áreas alrededor de las cuñas se vuelven opacas, como el strain whitening, como es una señal de deformación plástica que está localizada, como se observa justamente en la misma figura. Como otro punto, la región de transición durante el necking se observan unas características bien claves, ya que es la multiplicación de las cuñas y la aparición de bandas de deformación semicirculares, ¿ya? Además, también se ve un desarrollo de crisis, que son planos opacos perpendiculares a la tensión, formados por microfibras, fibrillas en este caso, y microvacíos. Los crisis secundarios se forman en ángulo a los primarios, actuando como barreras para su propagación. Como interpretación a esto, podemos decir que los crisis surgen de la reorganización de las láminas cristalinas, los furelitos, ya en una estructura fibrilar orientada. Y la coexistencia de cuñas y crisis refleja una transición de deformación homogénea localizada, como muestra justamente en las figuras que se ven a su lado izquierdo, tanto la letra B como la letra C. Respecto al régimen de alta deformación, el Cool Draywing, como características que fueron observadas: la separación en este caso de las cuñas se despegan de la matriz, llevando en este caso a la fibrilación. La desaparición de surcos también es un punto importante porque la superficie se homogeniza, ¿ya? Entonces, como una interpretación, podríamos indicar que la fibrilación es el resultado final de la destrucción de la estructura esferulítica original y su reorientación en fibrillas alineadas. Los modos de fractura según velocidad de deformación. Las bajas velocidades, entre 25 a 125 milímetros, en este caso por minuto, son fracturas de 100% que están dúctil, como indican las figuras que se observan. La superficie fibrilada con estiramiento plástico intenso. Y otro punto es el mecanismo dominante en que es la fibrilación mediante la coalescencia de las cuñas, en este caso los wedges. Ahora, a altas velocidades, aproximadamente entre 300 milímetros por minuto, la fractura mixta, ya observan dos puntos importantes, que es en la zona central y en los bordes.
En la zona central está la fibrilación, que son similares a bajas velocidades, y en los bordes es crazy stating, que son desgarros de crisis con menor ductilidad. Ahora, la causa es debido a las velocidades. Los crisis no tienen tiempo de fibrilarse complementarmente, llevando a una fractura más frágil en los bordes. Con respecto a la comparación con otros mecanismos de deformación, el estudio contrasta hallazgos, que son otros modos de deformación reportados en los polímeros, como el kink bands, la deformación inhomogénea, ¿ya? Donde en este caso el kink bands no observado en la HDP, lo que sugiere que la deformación ocurre principalmente en el deslizamiento de láminas, que son los slip, en lugar de cizallamiento cristalino. Y en el caso de la deformación inhomogénea, que es típica del HDP, la diferencia del LDP, que es el polietileno de baja densidad, donde la deformación radial es más común, ¿ya? Y con respecto a la relación con el índice, en este caso de la pendiente, el alto valor de esta pendiente en el HDP es de 0,11, corresponde a su capacidad para redistribuir tensiones y transformar su microestructura, ¿ya? Además, que la transición de M a bajo 0,05 en régimen 2 va a coincidir con la saturación de las cuñas y el dominio de la fibrilación. Como resultado, más que todo como una conclusión referente a lo que habíamos conversado en este segundo punto, en lo que eran los aparte de resultados, podemos decir que la evolución microestructural del HDP explica su excepcional ductilidad. ¿Por qué? Porque tiene etapas claras, tiene una dependencia de la velocidad y tiene una vinculación con propiedades macroscópicas, la cual en este último punto, la microestructura fibrilar es responsable de la alta pendiente que se tiene y la resistencia justamente al necking. Con respecto al otro material, la evolución microestructural del polipropileno homopolímero, que es el PP. Como primer punto, el mecanismo de deformación, como muestra justamente la figura, al inicio de la deformación hay bajas deformaciones, el strain weightening, que es un blanqueamiento por deformación, el cual aparece en toda la probeta, indicando que la deformación plástica generalizada, ya asociado a la formación de crisis, que son microgrietas con fibrillas, pero sin cuñas, como en el HDP. Es lo que se observa justamente en la fotografía que vemos a nuestra derecha. Con respecto a la etapa de transición, la multiplicación de los crisis aumenta su densidad y se reorganizan perpendicularmente a la tensión, como muestra justamente la figura en la letra B, ¿ya? Y los crisis secundarios se forman en ángulos a los primarios, frenando su propagación, que es la figura C. La alta deformación o el cold draining, que es la propagación de grietas. Los crisis coalescen y forman grietas que atraviesan la probeta. Hay un menor estiramiento también del plástico que en el HDP. Con respecto al modo de fractura, la fractura mixta de la figura 10 y la figura 11, que son bordes de crazy tearing, que son los desgarros de los crazy con superficies fibrilares irregulares, ya que son con respecto a lo que es la parte centro, que es una zona lisa con fractura frágil, y microvoidos, que son huecos. La dependencia de la velocidad a bajas velocidades, entre 50 milímetros por minuto, tiene una mayor área de crazy tailing, y a altas velocidades, que en este caso vendrían a ser entre 380 milímetros por minuto, predomina la fractura frágil. La relación con la microestructura, que es la ausencia de las cuñas, el dominio de los crazies, ¿ya? En este primer punto, con respecto a la ausencia de cuñas, es a diferencia que el HDP, el, el PP, que el polipropileno, no forma cuñas, lo cual hace que limite su ductilidad. Y respecto al dominio de los crazies son el principal mecanismo de absorción de energía, pero su incapacidad para fibrilarse es completamente el cual lleva a la fractura que sea semidúctil. Y con respecto a la correlación con el índice M, el M bajo, que está entre 0,04 y tiende justamente a 0,01, refleja la menor capacidad del polipropileno, en este caso, para redistribuir tensiones durante el necking. Y es coincidente con la transición rápida de crisis a fractura, ¿ya? Por lo tanto, aquí podemos concluir un breve resumen que el polipropileno, homopolímero, muestra un comportamiento intermedio. Es decir, es más dúctil que el IPP por formación de crisis, pero menos que el HDP, sin fibrilación extensa. La fractura depende de la velocidad, ya que a mayor velocidad es más frágil, y la microestructura es crítica. ¿Por qué? Porque tiene una falta de transformación fibrilar, la cual limita su tenacidad.
Ahora, estudiando este último elemento, la evolución microestructural del polipropileno isotáctico, que en este caso vendría a ser el IPP, con respecto a la etapa inicial, tenemos bajas deformaciones. Las formaciones de banda de formación son líneas opacas, ¿ya? Son paralelas a la dirección de tensión, son menos pronunciadas que en el HDP, pero más localizadas, indican el inicio de la organización molecular bajo tensión, como justamente están observándose en las figuras A y B que están a su derecha. La región de transición, el desarrollo de crisis, las bandas evolucionan a crisis microgrietas con fibrillas, pero con una densidad menor que el polipropileno homopolípero. Los crisis son más cortos y discontinuos. Eso es lo que se puede observar también en lo que es acá la figura de la letra B. Otro punto es la alta deformación. La separación de fibrillas, como se observa en la figura, las bandas se estiran y separan, pero sin la coalescencia observada en HDP. La deformación se localiza en zonas específicas, evitando la distribución uniforme en tensiones. Y con respecto a los modos de fractura que se pudieron observar, a las bajas velocidades, menores a 50 milímetros por minuto, ¿ya? Existe una fractura mixta y un estiramiento parcial de las fibrillas, en lo cual la fractura mixta, la zona extensa que es el creistaining, que es superficial, el centro es una fractura frágil con microvoides, que son huecos esféricos por agentes nucleantes. Y respecto al estiramiento parcial de las fibrillas, lo cual significa que algunas fibrillas se alargan antes de la ruptura, pero sin lograr una fibrilación completa. Respecto ahora a las altas velocidades, que sean mayor en este caso de 50 milímetros por minuto, como indica esta figura, la que podemos observar nosotros acá, la figura 15, que es la letra A, hacia el lado derecho. Tenemos la fractura completamente frágil, que es una superficie lisa con fractura limpia. Los boidos, ¿cierto?, son visibles, pero sin evidencia de deformación plástica significativa. El efecto de la velocidad de la deformación, que es a mayor velocidad, tenemos menor tiempo para la reorganización molecular, lo cual va a acelerar que la fractura sea frágil. Y la ausencia de níquel estable impide la redistribución de tensiones. Referente a la relación de la microestructura, tenemos la alta cristalinidad, ¿cierto? Que está a 59% y los agentes nucleantes, ¿ya? Referente a la alta cristalinidad, la estructura rígida y ordenada del IPP limita el movimiento de las cadenas poliméricas, y cual también dificulta la formación de fibrillas extensas, lo cual hace un contraste con el HDP. Los agentes nucleantes que son aditivos presentes como microboides que actúan como puntos de inicio de las grietas, como se observa justamente en la figura hacia el lado derecho. Y por último, en la correlación con el índice M, los valores más bajos, entre 0.02 que tienden a 0.004, reflejan la incapacidad del IPP para endurecerse por deformación, en este caso que es el strain hardening, y coincidente con la falta de transición microestructural, que significa que los fibrilitos tienden a generarse como fibrillas. Lo cual, nosotros de este último punto, referente a lo que es la evolución microestructural del polipropileno isotáctico, el IPP, generamos tres puntos importantes como resultado y discusión, que es la microestructura rígida, los mecanismos limitados y la sensibilidad a la deformación. En este caso, la alta isotaxicidad, ¿cierto? Y cristalinidad restringen la deformación plástica referente a lo que es la microestructura rígida. El dominio de crisis cortos y fractura frágil sin fibrilación efectiva referente a los mecanismos limitados. Y en altas velocidades, la fractura es inmediata cuando se observa la velocidad, la sensibilidad en este caso a la velocidad. Como conclusiones, finalmente, en este trabajo, referente a la relación que existe entre el M, ¿cierto?, y el comportamiento mecánico, podemos decir lo siguiente, referente a los elementos o los materiales que estamos estudiando. El HDP, el alto índice, ya, en este caso del M, explica su resistencia al necking y la capacidad para restituir tensiones mediante fibrilación. Los polipropilenos, en este caso el PP y el IPP, los valores bajos de M reflejan la susceptibilidad a localización de deformación, que en este caso son los crisis y la fractura prematura. Ahora referente a los mecanismos de deformación y fractura, el HDPE transforma esfurilitos en fibrillas orientadas, absorbiendo energía, y la velocidad afecta el modo de fractura. La fibrilación por bajas velocidades versus los crisis staining a altas velocidades. Para el PP,
los crisis son el principal mecanismo, pero su incapacidad para fibrilarse limita la ductilidad. En el IPP, la alta cristalizidad de 59% y su estructura rígida impiden la organización molecular, llevando a que la fractura sea frágil. Referente al efecto de la velocidad de deformación, se concluyó que todos los polímetros muestran mayor tensión de fluencia a altas velocidades, efecto de endurecimiento por velocidad. Sin embargo, en los polipropilenos, el aumento de velocidad reduce aún más su ductilidad al acelerar la fractura. Y la correlación microestructura-propiedades, que en este caso hablaremos de la ductilidad y la fragilidad, con la ductilidad está vinculada a la capacidad de formar fibrillas, que en el caso del HDP, versus los crisis que se forman en el polipropileno. Y la fragilidad determinada por la rigidez molecular y la presencia de agentes nucleantes que se ve en el IPP. Como conclusión final, podemos indicar que el índice de sensibilidad, ¿cierto?, es un predictor confiable de la ductilidad en polímeros semicristalinos. La microestructura, que son los fibrilitos versus las fibrillas, determina la capacidad de deformación plástica y la velocidad de deformación modula el equilibrio entre resistencia y fragilidad. Bien, y eso ha sido la presentación que les he realizado hoy día referente a lo que era los materiales poliméricos en este caso, referente al estudio de la sensibilidad, a la deformación del polietileno de alta densidad y los polipropilenos. ¿Ya? Eso, cualquier cosa, ahí estamos conversando. Saludos, que estén muy bien.